Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, que está ubicada en la calle Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy tenemos un tema interesante, una vez más. Vamos a tratar sobre el trabajo, la integridad y la honestidad que se debe tener en los aspectos laborales. Antes de entrar en eso, permítame dar algunas informaciones de la casa. Usted sabe que todos los domingos estamos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical de 9 a 11 de la mañana cada domingo. Cada domingo estamos de 9 a 11 de la mañana, así que le invitamos a usted para que también esté con nosotros y se pueda disfrutar su clase dominical. Una vez terminada la clase dominical a las 11 de la mañana, entonces entramos con nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Servicio de acción de gracias al Señor. Este domingo, el servicio de acción de gracias, no habrá servicio de acción de gracias. Damos la escuela dominical, porque es segundo domingo, damos la escuela dominical a las 9 de la mañana y el servicio será a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde será nuestro servicio, que será un servicio evangelístico en el cual invitamos a los amigos a que sean parte de nuestro servicio de alabanza y adoración al Señor, y evangelizamos. Ese día nos toca evangelizar. Así que este domingo lo invitamos a nuestro servicio evangelístico en la casa. Los martes tenemos las verdades bíblicas y los jueves tenemos nuestros servicios dirigidos por los diferentes departamentos. Este jueves dirigen nuestras maravillosas damas. Las damas dirigen el día de hoy, así que le invitamos. Ellas tendrán toda la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Quiero pedir la oración a los hermanos que están conectados por la pastora Daisy Matos. Daisy Matos es pastora en Los Patos de Barahona, así que quiero pedir por ella la oración porque está malita de salud, para que el Señor haga la obra. Bien, vamos a entrar en detalle. El trabajo con integridad y honestidad. La Biblia es bastante clara en este aspecto y detalla que ya de hecho la semana pasada estuvimos hablando y hemos estado hablando durante todo este mes que el trabajo no es un castigo y no debe verse como un castigo, sino que el trabajo es una honra del Señor y que Dios nos creó a cada uno de nosotros para laborar, para trabajar en esta tierra. Entonces, lo que demanda de nosotros es que seamos íntegros y honestos al momento de ejecutar cualquier trabajo, y así la Biblia lo prevé. Entonces, realizar las labores debe hacerse con rectitud, debe hacerse con transparencia y debe hacerse en justicia y en temor de Dios, porque eso es lo que la Biblia demanda. Y esto se hace sin importar si alguien nos observa o no. No importa si alguien me está observando o si alguien me va a evaluar. Yo no debo hacer las cosas porque me van a evaluar. Yo debo hacer las cosas porque eso a mí me hace sentir como una persona responsable y por mi propia moralidad. Porque cuando trabajo en el orden correcto, en el orden específico, yo no solo honro a Dios, sino que también hablo bien de mi crianza y de mis padres. Entonces, pero lo que demanda la palabra de Dios es que hagamos las cosas para Él. Entonces, vivir de esta manera, hacer las cosas de esta manera, es vivir y actuar con coherencia. Y esto es algo que le hace falta a la humanidad el día de hoy, la coherencia. Si yo digo que me siento bien en el trabajo que estoy haciendo, y aunque no me sienta bien, aunque no me paguen bien, aunque no me paguen lo que yo me merezco, debo hacerlo como para el Señor, porque los aumentos
porque las promociones laborales vienen de parte de Dios y no vienen de mi jefe. Déjeme repetirle eso a los hermanos y amigos que me están escuchando. Las promociones y los aumentos en el trabajo donde estás no vienen de tu jefe, vienen de parte de Dios. Pero tienes que hacer las cosas como para el Señor. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? Primero, la Biblia nos demanda, y voy a mencionar varios fundamentos bíblicos. La Biblia nos demanda que el trabajo debe ser para el Señor y como para el Señor. Atención, como para el Señor y no para los hombres. Y esto lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que manifiesta este texto? ¿Qué es lo que enseña realmente este texto? Que el trabajo debe hacerse con excelencia y debe hacerse con integridad. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro verdadero jefe. Y eso es difícil a veces cuando uno está trabajando en un lugar que no le agrada, que no le gusta. La mayoría de las personas, se podría decir un alto porcentaje, un 60-70% de la gente, no trabaja donde quisiera trabajar. Y de hecho, no se deleita en el trabajo que hace. Y ese fue el castigo que nos fue dado. Esa fue la consecuencia de nuestro pecado. Recuerde que la semana pasada yo hablaba que Dios le quitó el deleite cuando saca al hombre del Edén, y entonces le dice: Adán, ahora con el sudor de tu frente tú te vas a mantener. Y entonces ya el hombre no trabaja para deleitarse, sino que ahora trabaja para mantenerse. Y entonces aquí es donde está el grave problema, el grave error del ser humano. Ya no hay deleite en el trabajo, entonces hacemos las cosas no por la delicia de hacerlo, sino porque ese trabajo es el que nos mantiene. Yo puedo hablar de mí mismo. Mire, yo me gradué en la universidad, y esto es un testimonio personal. Yo me gradué en la universidad en el 2005 de contador. Y poco tiempo después recibí mi exequatur de contador público autorizado. Trabajé en una empresa del sector eléctrico durante 18 años de mi vida. 18 años. Si usted me pregunta, ¿y qué tal trabajar la contabilidad? No, yo no amo la contabilidad. Nunca me gustó la contabilidad, pero lo hacía con amor, lo hacía con pasión, lo hacía con integridad, lo hacía con rectitud, era transparente en el trabajo que hacía, y entonces recibía muchos reconocimientos. Tanto así que yo entré siendo a esa empresa, la posición se llamaba Información Económica en el momento, era como un asistente de contabilidad. Y al final, cuando salí de la posición, era gerente de tesorería y finanzas para la República Dominicana y para Puerto Rico. Es decir, mi posición había escalado, imagínense, 18 años, mi posición había escalado a dirigir las finanzas tanto de la República Dominicana como la de Puerto Rico. Debemos entender que en todos estos aspectos yo como cristiano debía saber que era para el Señor. Eso no quería decir que siempre iba feliz al trabajo. Había veces que iba frustrado, que iba enojado conmigo mismo. Pero el trabajo no tenía nada que ver con eso. Yo tenía que hacer mi trabajo aunque estuviera como estuviera, porque no era asuntos personales, era asunto de trabajo. Era asunto de que mire, y trabajaba horas extras como nadie. Sin embargo, en esa posición, en esa posición administrativa, no se paga hora extra. Tú trabajas por objetivos. De hecho, yo trabajaba por objetivos. Había días que, ¿para qué ponchar? La gente ponchaba. Eso lo hacía un empleado común. Ya un empleado de cierto nivel no poncha porque su trabajo era por objetivo. Había días que tenía que amanecer en la empresa haciendo reportes para enviarlo a España,
porque la empresa en la que trabajaba era una empresa de capital español. Entonces había que amanecer haciendo informes y haciendo reportes a veces, y casi todos los meses, a cierre de mes, para que en España tuvieran eso a tiempo. Y yo me deleitaba en eso. Porque sabía que era para el Señor y debía ser coherente con lo que hacía. Si yo quería predicarle a alguien de ser un buen empleado, de hacer las cosas bien, entonces yo tenía que hacerlo bien. Y gloria al Señor, el Señor me bendijo hasta que llegó el momento de salir de esa empresa, y el mismo Señor fue que me hizo entender que ya no era bueno que yo estuviera en ese lugar. Ya yo había aprendido. ¿Por qué le cuento esto, amado hermano? Porque al hablar de trabajar como para el Señor y no para los hombres, debemos saber que aunque tenemos un jefe inmediato que es la persona que está ahí, que está vigilando lo que hacemos, nosotros no trabajamos para ellos realmente, trabajamos para Dios, y sabemos que los aumentos y sabemos que las evaluaciones, quien nos las hace realmente es Dios. El Señor es el que dice: en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, lo poco es esto, entonces debemos ser fiel en esto. ¿Qué otra cosa? En el trabajo hay que aprender a decir no a lo que es el engaño y a la injusticia. Y a mucha gente le cuesta decir no. Pero nosotros tenemos que aprender a decir no, sobre todo cuando hay temas de engaño e injusticia dentro del trabajo. Proverbios capítulo 20, versículo 10 dice que pesas falsas y medidas falsas, ambas cosas son abominación a Jehová. Y cuando hablamos de pesas falsas, está hablando de engaño, de fraude, de trampa. Y esas prácticas Dios las aborrece. Mucha gente en la posición que está a veces toma la posición para engañar, para defraudar, para robarle al jefe. No se da cuenta que no es al jefe que le está robando, que es a Dios. Y el hombre se hace necio en esa parte porque piensa que va a engañar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Entonces, la honestidad, el no mentir, el no robar, el no manipular, el no actuar con doblez es algo que debe ser parte del carácter cristiano en la posición donde te encuentres. Así que no engañes, no cometas injusticia, porque esto no agrada a Dios. Recuerda que estamos hablando de integridad y honestidad en el trabajo. ¿Qué otra cosa? Ser confiable, ser digno de confianza, eso es parte vital y es lo que Dios espera también. Parte de los roles que nos ha dado es que nosotros seamos confiables y dignos de confianza donde quiera que trabajemos, no importando la posición que tengamos dentro de la empresa. Puede ser un operario dentro de una empresa, por ejemplo, de Zona Franca, puede ser un operario o puede ser un supervisor de calidad, o puede ser un supervisor de equipo, un encargado de equipo, o puede ser un gerente de planta. No importa en la posición donde te encuentres, tienes que aprender a ser confiable y a ser digno de confianza. Sea o grande o pequeño la posición donde te encuentres, debes aprender a ser una persona que los demás puedan poner su confianza en ti. ¿Por qué? Porque no mientes, porque no engañas, porque no haces injusticia, porque no haces fraude, porque no haces trampa. Al enemigo no le gustan los tipos de empleados así. Y es bueno que tú lo entiendas. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y cuando tú haces la cosa bien, siempre va a aparecer el malvado. La Biblia dice que cuando se sembró la buena semilla, también creció la cizaña. Entonces siempre va a aparecer cizaña que te va a tratar de acusar. Pero recuerda lo que la Biblia dice. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel, porque al final a quien tiene que darle cuenta es a Dios. Te voy a repetir eso.
Al final, a quien tenemos que dar cuenta de las acciones, del trabajo que hacemos, es a nuestro Dios. Por lo tanto, debemos ser fieles en el trabajo que ejecutamos, en la labor que hacemos. Tenemos que ser lo más fieles posibles. Otro punto es, a Dios le aborrece que el trabajador se aproveche del prójimo o que acuse al prójimo. Una vez más, al Señor le aborrece que el trabajador se aproveche del prójimo o que acuse al prójimo, y a veces lo acusa injustamente. Aún sea en un deporte, aún sea en un juego, aún sea en un trabajo. Yo recuerdo una vez que en la empresa donde yo trabajaba, como todos los días, cada día tiene su propio afán, dice la Escritura, pero se presentó algo y de un día para otro se nos pasó por un tema de un mensajero, se nos pasó pagar un impuesto, y ese impuesto varió de un día a otro por la mora en 3 millones de pesos. Escuche bien, 3 millones de pesos. En ese momento el gerente general me llamó a su oficina y yo estaba con el corazón en la mano. Realmente estaba... porque aunque todo se preparó temprano para que se pagara ese impuesto, sin embargo, el mensajero fue negligente, pero yo nunca acusé al mensajero delante del jefe, sino que yo asumí mi responsabilidad, porque cuando hay un pago de impuestos, todo lo demás debe cancelarse y el mensajero debe estar ese día para, primero, los temas impositivos. Y esa regla se creó en esa empresa, pero ese día se utilizó para otras cosas el mensajero, y cuando quiso llegar a la Dirección General de Impuestos Internos a pagar, porque ahora se hace por transferencia, pero antes había que enviar una carta al banco para que el banco emita un cheque de administración, para que el mensajero retire el cheque de administración y vaya por ventanilla y pague. Así era que se hacía antes. Hoy se hace por transferencia, hoy es una bendición, pero en ese momento no. Y entonces esa desfaz de no pagar a tiempo y pagar al otro día hizo que la mora sea de 3 millones de pesos. Fíjese el nivel de esto. Y cuando el gerente me llamó bien enojado, era un inglés bien enojado, incluso era hasta media lengua. Hermanos, yo asumí toda la responsabilidad y le dije, si usted cree que esto merece mi cancelación, que yo sea desahuciado por la empresa, yo no tengo ningún problema, pero yo asumo la responsabilidad, asumo la culpa. Y así no se tuvo que votar al mensajero, yo asumí la responsabilidad. Eso se pasó por alto, y entonces de ahí se empezó a crear la regla que los días de impuesto eran días donde el mensajero solamente estaría para eso. Entonces no podía yo aprovecharme de que el error lo cometió Recursos Humanos o de que el error lo cometió la persona que manejaba el tema de la mensajería, o de que el error lo cometió el pobre mensajero que lo que tenía era un motorcito y ganaba sueldo mínimo. Entonces, ahí es donde uno tenía que ser justo y admitir responsabilidad y admitir culpa. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: ay de los que oprimen al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. El Señor está mirando eso. La integridad demanda que nosotros, o la integridad demanda de nosotros los cristianos, que respetemos a nuestros compañeros y que les sirvamos con justicia, porque eso predica más el Evangelio de Jesucristo que cualquier otra cosa. Mira, el tiempo se me ha venido encima. Hay un punto más que quiero destacar, y es que como trabajadores, como empleados, como dueños de negocio, porque esto también aplica a los dueños de negocio, la Biblia nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra de Dios demanda de nosotros que seamos
luz en medio de las tinieblas. Que lo que prediquemos con nuestras palabras lo vivamos con nuestras acciones, y eso es una demanda de Dios al cristiano. Si quieres ser un trabajador con integridad y honestidad, entonces debes aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. El cristiano debe destacar por su rectitud. Recuerdo una predicación del pastor Chuy Olivares. Chuy Olivares es un pastor mexicano que hablaba una vez que él fue a trabajar en una empresa, y cuando él dijo yo soy cristiano, la empresa lo acogió y le dijo, mira, a ti te vamos a dar la posición. Y oiga cuál fue la razón. La razón por la que te vamos a dar la posición es porque una persona, la persona que estuvo en esa posición antes que tú, era cristiano y nos demostró cómo era trabajar correctamente, lo que era ser íntegro, lo que era ser honesto, lo que era ser leal, lo que era ser fiel, lo que era respetar a los demás y respetar su trabajo. Esa persona nos los mostró. Dice Chuy Olivares que él se metió en un serio problema por ese cristiano que vivió correctamente. Oiga bien. Dice él, yo me metí en un problema por un cristiano que vivió correctamente, porque cuando un cristiano es luz en medio de este mundo, obliga a los que son cristianos a ser luz como él. Y no solo eso, le manda un mensaje al mundo, a los que no son cristianos, le manda un mensaje diciendo, así es como debe vivir el siervo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué implica trabajar con honestidad y con integridad? Implica, número uno, cumplir los horarios y deberes, aunque nadie te supervise. Si la empresa te contrató para que para que empieces a trabajar de 8 a 5 de la tarde, no te robes el tiempo de la empresa. Eso habla mal de Cristo. Cuando un cristiano quiere irse antes, quiere ponchar antes o comete fraude, porque no, eso no debe hacerlo. No debe hacerlo, debes cumplir tus horarios de manera correcta. Primero porque tú fuiste quien firmó el contrato de trabajo y a ti te están pagando por ese horario. Y segundo, debes saber que aunque nadie te supervise, el Señor al que tú sirves sí te está supervisando. Número dos, trabajar con integridad y honestidad también implica no tomar lo que no es tuyo. Y el tiempo que la empresa te está pagando no es tu tiempo. A veces hay gente que baraja en los trabajos y dice que es cristiano y hace lo indebido y hace lo que es incorrecto. Hermano, amigo, si tú te quieres ir, escucha mi consejo, si tú te quieres ir de la empresa donde tú estás, acércate al gerente, acércate a tu supervisor y órale al Señor y dile, mira, yo me quiero ir, quisiera que me abrieran una brecha, una ventana de oportunidad. Yo quisiera irme de la empresa, pero no quiero irme en mala lid, sino que quiero irme por la puerta grande. Y tú verás que el Señor te va a abrir esa puerta. Pero no tomes los recursos, ni el dinero, ni el tiempo, ni los objetos de la empresa para llevártelo para tu casa. Son de la empresa, no son tuyos. Y al hacer eso, entonces comete pecado contra el Señor. Otra cosa para trabajar con integridad y honestidad es siempre decir la verdad, aunque ésta incluso sea incómoda. Aunque ésta incluso sea incómoda, debe decir la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, la cual tú representas y a la cual tú sirves, entonces tú estás obligado a siempre decir la verdad. Número 4, no hagas trampa, ni practiques ni participes en acciones de corrupción dentro de la empresa. No hagas trampa. No.
Las empresas tienen códigos éticos. Rígete por el código ético de la empresa. Cuando tú no vas a aceptar el código ético, cuando esto viole tus principios cristianos, lo que dice la palabra de Dios. Pero por lo demás, sométete al código de la empresa. Y por último, sé diligente, sé responsable, sé justo. Haz las cosas como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor vas a recibir la recompensa. Cuando nosotros somos obedientes a todo esto, entonces el Señor recompensa esta obediencia y mandamos un mensaje al mundo, y ese mensaje es de que nuestro testimonio es vital para que la gente vea cómo actúa un cristiano, o para que el cristiano que está mirándonos también vea cuál es la manera correcta de conducirse. Yo termino aquí dándole gracias a ustedes y diciéndole que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también en Spotify. Vaya allá, dele la campanita para que le lleguen las notificaciones todos los días de todos estos videos y de todos estos programas que estamos subiendo. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.